ser mucho más fácil, mucho más práctico poder entender este tipo de conceptos, ¿ok? Como aspecto clave. Ahora, ya que sabemos qué es y qué no es un polinomio, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué productos notables conoces o conocemos? ¿Ok? ¿Cómo se ve un producto notable? ¿O qué es un producto notable? ¿Ok? Un producto notable se puede representar de esta manera, un poco parecido a lo que estamos acá. Dos elementos en paréntesis al cuadrado. Es una forma básica de un producto notable. Ahora, ¿se puede relacionar un poco como esto lo que tenemos acá? Sí, realmente sí se puede. Pero este es otro tipo de producto notable, que es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados. Tomamos en cuenta que la palabra diferencia responde a lo que es una operación de resta. Por ejemplo, usamos la diferencia punto A menos punto B, valor A menos valor B. ¿Ok? Muy importante tomar en cuenta en este tipo de casos. Aspecto clave, lo que se espera lograr acá. Básicamente, lo que se busca es que el estudiante pueda identificar y resolver en contexto de aplicación real operaciones de polinomio, producto notable, factorizaciones individuales o grupales, haciendo uso de las propiedades de una manera correcta. ¿Ok? El aspecto clave, lo que se contiene en este tipo de operaciones, van a ser grados de los polinomios, un breve repaso de esto, términos semejantes que debemos hacer en estos casos, operaciones con polinomios, sumas, restas, multiplicaciones, en este caso principalmente, productos notables, lo que se presentó previamente, binomios al cuadrado, vamos a verlo más adelante, multiplicaciones de una suma y una diferencia, y por último, método de factor común y aspa simple. ¿Ok? Aspecto número 1. ¿Qué es un polinomio? ¿O cómo se puede referenciar un polinomio? Como se mencionó previamente, los polinomios están constituidos por un conjunto finito de variables llamadas incógnitas y constantes llamadas coeficientes. Por ejemplo, vamos a tener una variable, ¿ok? Una variable es un valor al cual yo le puedo asignar ese valor o bien un valor asignado. Por ejemplo, yo puedo decir que x va a ser igual a 2, va a ser igual a menos 2, menos 3, menos 4, 1.000.000, por ejemplo. Lo mismo que ocurre con la y que tenemos acá. Es un valor a asignar. Una constante es ese valor que está acompañando a mi variable. Por definición matemática, la variable siempre, o la constante siempre multiplica a la variable. ¿Qué quiere decir eso? Que si x va a ser igual a 2, para el primer caso, significa que 3 está multiplicando a 2 y también multiplica a y al cubo. ¿Ok? Muy importante tener eso en cuenta. Ahora, continuamos con las operaciones aritméticas. Podemos representarlo a través de sumas, restas, multiplicaciones, así como también exponentes enteros positivos. Podemos tener más de una variable. Para el primer caso que se puede visualizar justo acá, podemos notar que tenemos tres tipos de letras. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. ¿Ok? ¿Qué significa? O sea, tenemos más de una variable, tenemos varias variables. ¿Puedo tener una cantidad infinita de variables en este tipo de ejercicios y casos? Por supuesto que sí. ¿Ok? Ahora, algo muy importante, que es algo que hay que tomar en cuenta, el grado de un polinomio. ¿Cuál va a ser el grado de un polinomio? ¿Cómo se representa eso? Bueno, decimos que el grado de un polinomio con una variable es la potencia de mayor que se encuentra dentro de la variable y expresión. Por ejemplo, considerando este caso que se presenta acá, y yo voy a decir que el grado del polinomio viene de acuerdo al exponente, que es este que tengo acá. ¿Ok? ¿De qué grado creen ustedes que sea este polinomio? Pueden responder la pregunta en el caso de que no es necesario que abran el micrófono. Pueden responder la pregunta a través del chat. Repito la pregunta. Si yo sé que este número que está arriba representa el exponente y eso a mí me ayuda a identificar el grado del polinomio, ¿ok? ¿De cuál grado creen ustedes que sea este polinomio que está dentro de los paréntesis? Vamos a ver, me gustaría ver un par de participaciones. Pueden responder la pregunta en el chat. ¿De qué grado creen ustedes que puede ser este polinomio? El que están entre paréntesis, muy importante, porque aquí tenemos tres expresiones por separado. Bueno, no tres, dos expresiones por separado.
Vamos a ver. Muy bien, para aquellos que pensaron en esta solución, la forma práctica de identificarlo es entender una cosa. Los polinomios siempre suelen ordenarse de mayor a menor. ¿Cómo yo hago eso? ¿Me lo va a decir la constante, que es ese número que está acá? Tendría sentido, puede ser, porque 3 es mayor que menos 2, entonces 3 primero. Pero no es la forma, realmente. No depende de la constante, depende del exponente. Como yo tengo una variable que tiene un exponente al cubo, ese va a ser el exponente mayor. Y como va a ser el exponente mayor en ese aspecto, eso me va a ayudar a determinar a mí cuál es la potencia mayor y me dice de qué grado es mi polinomio. Por ejemplo, significa que para el polinomio que tengo acá voy a tener un polinomio de grado 3. ¿Ok? Ahora, si pensamos en este caso y tomamos la misma teoría, y pensamos con las mismas bases teóricas que se utilizó para explicar el caso previo, ¿cuál puede ser el grado de este polinomio? Me enfoco nuevamente en, ok, la constante, esto es 7, esto es menos 4, esto es 4, esto es menos 6. Ok, puede ser, muy bien. Sí, puede tener algo de sentido, pero mi pregunta puede ser, ¿por qué este 4 está por delante de este menos 4? Por ejemplo, si este 4 es positivo y este 4 es negativo. ¿Ven? Entonces, podemos pensarlo así, de alguna manera, pero es básicamente gastar un poco de nuestro tiempo porque no es la forma en la que nosotros podemos identificar el grado de un polinomio. Muy importante. ¿Cuál es el aspecto clave? El aspecto clave, como bien se los mencioné, es este que está acá. Este 6, este 5, este 2, este 4, este 3. Cuando yo quiero determinar y ordenar polinomios de mayor a menor, yo tomo en cuenta el grado. ¿Cuál es el grado? Bueno, el exponente. Ahora, podemos hacernos la pregunta muchos de, ok, pero tengo más de una variable. ¿Por qué vale x a la 6 primero? Porque yo condiciono y comparo las variables, los exponentes, y decido el grado en función a una condición donde yo puedo compararlos. Yo comparo x a la 6 con x a la 5, con x a la 4, con x a la 3, x a la 2, perdón, y x a la 3, por la simple y única razón de que este valor es mayor. Y yo comparo bajo esa condición donde los valores van a ser técnicamente semejantes y comparables. Es una manera de yo representarlo. Por definición, también yo puedo determinar que este polinomio es de grado 6 por el exponente 6 que está acá arriba. Puede ser un poco confuso y un poco capcioso pensar de que el grado lo define o me lo da el número mayor, la constante, pero no es la constante. Suele ser o va a ser siempre mi variable por este aspecto. ¿Ok? Y de acuerdo a esa variable voy a representar mi exponente. Vamos a ver un poco cómo se relacionan este tipo de casos. ¿Por qué? Porque en muchos casos voy a tener grupos de grado relativo donde voy a tener una variable y esos grados pueden tener un valor, como bien se los mencioné. Por ejemplo, vamos a decir que para este caso tenemos esta expresión que podemos ver acá. Tenemos 4 por x a la 3 por y por z a la 5. Cada uno de esos valores se puede obtener a un grado. Un grado absoluto, un grado relativo de la variable, es cuando yo técnicamente estimo cuál va a ser el grado de ese polinomio de acuerdo a las variables. Ahora, piénsenlo así. Si yo quiero determinar el grado de la variable en función de x, yo digo que el polinomio es de grado 3. Si yo lo determino en función de y, voy a decir que el polinomio es de grado 1. Y si voy a z, el grado va a ser 5. Eso se le conoce como un grado relativo. ¿Por qué? Porque tengo un grado distinto para cada una de las variables que se me presentan acá. ¿Qué se le conoce como grado absoluto? Bueno, bien definimos por acá, y leo textualmente que un grado absoluto es la suma obtenida de todos los exponentes de sus variables. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo 3 más 1 más 5, ¿ok? Eso me va a dar a mí igual a 9. ¿Ok? Muy importante, por favor, tener ese aspecto en cuenta. Si le preguntan el grado relativo, ustedes deben responder, ok, ¿cuál es mi variable de referencia si tienen más de una variable? Si nos preguntan cuál va a ser nuestro grado absoluto,
lo que tenemos que hacer es sumar todos los exponentes de mi expresión. ¿Ok? Esa es la forma y esa es la manera en la que nosotros podemos resolver este tipo de casos y preguntas. Les pregunto, amigos y amigas, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, vamos entonces con la siguiente parte. Ahora, cuando hablamos de grado relativo y grado absoluto, ya entendimos más o menos cómo va funcionando esto, pero vamos a desglosarlo un poco más. ¿Ok? Si yo tomo en cuenta la consideración entre un grado relativo, técnicamente lo que yo debo tomar en cuenta es la pregunta es, ok, ¿en base a qué variable? ¿En base a X? ¿En base a Y? Pero puedo asignar un grado relativo para cada uno. Por ejemplo, si algo me pregunta referente al grado de X, va a ser 5. Pero si yo quiero saber el grado en función de Y, va a ser 4. ¿Qué significa eso? Que para un valor de X, si yo quiero enfocarme en reordenar esta expresión en función del grado de X, yo tengo que reescribirla con 3x a la 5 por y a la 3 más 6x a la 3 por y a la 4. ¿Por qué lo represento de esta forma? Porque mi enfoque es el grado de X. Como X tiene un grado mayor, ya que es el 5, ese sería el orden correcto de mi polinomio. Ahora, si la pregunta es Y, para el grado de Y, bueno, esta forma es la correcta. ¿Por qué? Porque al yo comparar los grados de Y para ambas expresiones, puedo ver que 4 va a ser mayor que 3. Muy importante, por favor, considerar para este tipo de casos o ejercicios. Ahora, vamos a ver un ejemplo clásico de lo que son los términos semejantes. ¿Ok? Términos semejantes son aquellos valores que tienen las mismas condiciones, misma parte literal y los mismos exponentes. Esto aplica para polinomios, ¿ok? Por favor, considerarlo. Por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer una pregunta. Digamos que yo quiero entender por qué estos dos términos que yo tengo acá, el término E y el término F, se le consideran semejantes. A ver, ¿alguno sabe la razón? Puede, por favor, escribirlo en el chat. ¿Por qué creen que estos dos términos, el término E, que me dice que 6x a la 3 por Y, va a ser semejante al término F, que es menos 3x a la 3 multiplicado por Y? Vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. Vamos a ver, repito la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el término E y el término F van a ser semejantes? Asumiendo que lo son realmente. Puede ser, puede haber una negación ahí también. Nada es cierto o falso hasta que se pruebe o se demuestre lo contrario. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo pruebo eso? ¿Cómo yo estoy 100% seguro que ambos términos son o no son semejantes? Asumiendo que en este caso lo son, yo tengo que tener una certeza de eso. Ahora, lo más importante para este tipo de casos es lo siguiente. ¿Cómo yo certifico eso? ¿Cómo yo estoy seguro de eso? Bueno, primero que todo debo analizar y entender cuáles son las condiciones. Tengo una expresión o un término E y un término F. Eso no cambia para hacer valor de comparación. Las variables están sujetas para variables de X y variable de Y en ambos casos. Ok, eso es una señal que pueden tener mismas condiciones. Ahora, yo puedo ver que tengo constantes diferentes. Uno es positivo, uno negativo. Quiere decir que están en diferentes aspectos de la línea, ¿ok? De la recta numérica. Pero eso no es lo importante, porque estoy buscando términos semejantes, no iguales. Hay una diferencia, ¿ok? Muy importante acá. Cuando yo digo que términos van a ser semejantes, yo llevo a considerar que ellos presentan las mismas condiciones. ¿Qué condiciones? Que ellos estén sujetos a la misma variable, tanto X como y que a su vez ellos tengan mismas variables con mismos exponentes. Eso, amigos y amigas, es lo más importante.
Si yo tengo una condición donde yo tengo X y Y, ¿verdad? Y tengo los mismos exponentes, yo puedo decir y asumir que esas variables que se nos presentan acá van a ser semejantes. ¿Ok? Yo puedo decir con seguridad que son semejantes. Ahora, voy al siguiente caso que se me presenta acá. Tengo el término A, término B. Expresiones en función de A y B minúscula, A y B minúscula, eso aplica. Nuevamente, una constante positiva, una constante negativa. Tengo una variable B y A o A y B para ambos casos. Ahora, veo los exponentes. Puedo ver que A no tiene exponente. Cuando no hay un exponente, se asume que es un 1. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. La B está a la 4. Ok, lo tomo en cuenta. Ahora voy al siguiente caso. Tengo A a la 4 y B. No hay nada. Puedo asumir que hay un 1. Puedo llegar a la conclusión, técnicamente, que para este caso, el valor de A es 1, el valor de A es 4 en la otra expresión, el valor de B es 4 en la primera y el valor es 1 en la segunda. Ahora, ¿son semejantes? No. ¿Por qué no? Porque al tener exponentes distintos, y ven, incluso aunque podemos decir, ok, pero tienen 1 y 4 y 1 y 4, es parecido, pero no son semejantes. Porque dos expresiones son semejantes si tienen exactamente la misma condición. No el mismo valor, porque ya eso es decir que son iguales. No es lo mismo decir que dos valores son iguales y son semejantes. Ese es un aspecto muy clave a tomar en cuenta. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Ok? Justo acá tenemos que yo tengo en este caso 3x al cuadrado por y. Y voy a tener del otro lado yx al cuadrado. Puedo notar que en este caso hay una constante 3, en el otro caso no hay una constante, es únicamente nada ahí. Puede ser asumible como un 1, es una manera práctica de verlo. Ahora, para las variables tengo x al cuadrado primero, y tengo y x al cuadrado luego, de segundo técnicamente. Ahora, técnicamente, ¿son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque si yo escribo esta expresión acá como x al cuadrado de y, esto va a ser semejante a o igual a y de x al cuadrado. ¿Cómo puedo probar yo esto? Bueno, si yo escojo dos valores para tanto para x como para y, yo debo multiplicar esos valores. Voy a elevar al cuadrado el valor de x y voy a multiplicarlo por el valor de y. Independientemente de cuál lado yo escoja, va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener exactamente el mismo resultado del valor sin tomar en cuenta el 3 que multiplicaba. Por favor, tomarlo en consideración. Ahora, siguiente aspecto, un poco más teórico. Tengo la expresión de m de x y z y tengo la expresión de n de x y z también. Ahora reviso las expresiones. Tengo menos 3 de x de z a la menos 5 y tengo de 4x de y a la menos 5. Ok, notemos algo importante. Acá tengo x y aquí tengo x y y. Perdón, corrijo. Tengo x y z en la primera y x y y en la segunda. Incluso aunque esté ordenado de una manera muy parecida y tenga el exponente en el último valor, ¿ok? El último término, esa expresión no pueden ser semejantes. ¿Por qué? Porque una variable es z y una variable es y. Nuevamente, no estoy comparando dos expresiones que tengan las mismas condiciones. Es siempre lo que nosotros debemos buscar, amigos. Mismas condiciones. Puedes compararlo. Si tienes manzanas y peras, por ejemplo, y te pregunto cuántas manzanas tienes, y las comparas con las manzanas que yo tengo, no puedes decirme que tienes 10 porque tienes 4 manzanas y 6 peras. Cuando comparas un valor, una expresión con otro, deben ser comparados de acuerdo a la condición. ¿Cuál es la condición? Técnicamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué estamos comparando? ¿Okay? ¿A qué debemos compararnos? ¿Okay? Eso es muy importante a tomar en cuenta para ese tipo de ejercicios, por favor. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, por favor, adelante.
Profesor, buenas tardes. Una pregunta, exactamente, siempre X y Y, Pues, siempre, ajá, sí, sí. sí. Eh, ok. Es muy importante considerar que va a depender mucho de las condiciones, pero cuando tú comparas, siempre va a ser así, siempre va a ser comparas x a la 3 y x a la 3, y y, Mm, ¿ok? ok, Para gracias. comparar polinomios no hay ningún problema. Para comparar polinomios siempre nos enfocamos mucho más en las variables que los números que están adelante, que son las constantes, Ok, que gracias. van, no hay ningún problema. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un poco este aspecto. Vamos a decir, tenemos el polinomio que tenemos acá y que debemos determinar. Lo primero va a ser el coeficiente, lo segundo va a ser el grado absoluto, el coeficiente principal y la suma de coeficientes. Ok, lo primero que debemos tomar en cuenta acá es cuáles son los coeficientes. Los coeficientes siempre van a ser esos valores que están por delante de las variables. Tenemos cuatro coeficientes. Tenemos 10, menos 6, 3 y menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque aunque esté solo, él es un coeficiente. ¿Ok? Y siempre va a ser un coeficiente. Ahora, algo muy importante, no solamente tome en cuenta el número, tomo tanto el número como el signo, ¿ok? Por favor, mucho cuidado con eso. Entonces tomo 10, menos 6, 3 y menos 9. Esos serían todos mis coeficientes. Pienso, ok, ¿qué me preguntan ahora? ¿Cuál es el grado absoluto? Ok, ¿cuál es el grado absoluto? Bueno, técnicamente mi grado absoluto van a ser los exponentes que me presentan la variable. Por ejemplo, para el primer término, el grado absoluto va a ser 7, considerando el 5 y el 2, sumados claramente. Luego tengo el 4 y el 6, al sumarlo voy a tener 10. Y por último voy a tener el 3 y el 8 que me va a dar 11. ¿Ok? Eso sería mi grado absoluto. ¿Ok? Por favor, considerarlo y tomar en cuenta. ¿Ok? Mucho cuidado para este tipo de casos. Ahora, cuando yo considero el grado absoluto, debo considerar ese grado mayor, ¿ok? Que en este caso va a ser el número 11, de sumar 3 y 8. Tenemos una y dos contestadas por ahora. Vamos con la otra parte. ¿Cuál va a ser el coeficiente principal? Ok, esto es una muy buena pregunta. Cuando nosotros consideramos el grado principal, lo que debemos hacer es ubicar el polinomio para ese aspecto. Cuando pensamos en el coeficiente principal lo ubicamos en el grado absoluto del polinomio. ¿Cuál es el grado absoluto del polinomio? Ya lo definimos, este que está acá. ¿Cuál va a ser el coeficiente principal? Este que está acá, 3. ¿Por qué? Porque es el coeficiente, bueno, necesariamente mayor, porque no estamos comparando números, nuevamente, por favor, considerar eso. No estamos comparando números, estamos básicamente comparando exponentes con valores. Entonces, yo considero que mi coeficiente principal va a ser ese valor, esa constante, realmente es la manera que podemos verlo, esa constante que va de la mano con mi coeficiente o mi grado, perdón, absoluto, ¿ok? Por favor, tomar en cuenta para este tipo de casos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la suma de los coeficientes. Ahora, yo uso la palabra suma o se usa la palabra suma para decir que los vamos a combinar, pero aquí es muy importante tomar en cuenta algo, que es que eso va a depender de mucho de los signos. Por ejemplo, yo tengo 10 positivo, menos 6, más 3 y menos 9. Al yo combinarlos voy a tener 10 menos 6 más 3 menos 9. En este caso, yo hago una operación donde combino tanto números positivos y negativos, cuidando mucho y siempre tomando en cuenta el criterio de que ciertas operaciones van a tener signos distintos. Por ejemplo, acá, yo voy a tener acá 10 menos 6. Eso me va a dar como resultado menos 4. Acá voy a tener más, ok, esto es una suma. Para este caso voy a tener 3 y 9. ¿Ok? ¿Qué nos va a generar eso? Bueno, menos 6. Y aquí claramente voy a tener otro tipo de operación que nosotros debemos tomar y considerar en cuenta para este tipo de casos. ¿Ok?
Otra manera de verlo, que a mí me gusta mucho representarlo, porque puede ser un poco confuso, francamente, realmente tiende a ser un poco confuso, es cómo nosotros debemos abordar ese tipo de operaciones. ¿Ok? A mí me gusta mucho cuidarme y utilizar muchísimo los paréntesis, porque ayuda mucho a diferenciar. Otro consejo que les puedo dar es combinar números que son positivos, por ejemplo, 10 y 3, pongo una suma y combino los negativos, que son -6 y -9. Al combinarlo de esta forma, voy a tener que 13 menos 15, que me va a dar igual a -2. ¿Ok? Muy importante tomarlo en cuenta, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda para este tipo de casos o ejercicios? Sí, por favor, adelante. Entonces, los grados absolutos más es solución. Sí, sí. Mm, ok. Al tomar los grados absolutos en este caso va a ser mi solución. ¿Qué pasa? Yo sumo los grados absolutos, que para este caso es sumar los grados de X y los grados de Y de cada uno de los términos para tener ese grado absoluto. Ahora, va a depender mucho de lo que nos estén preguntando. Si yo te pregunto cuál es el grado absoluto de todo el polinomio, tú debes considerar sumar los grados de X y Y para cada uno para obtener ese resultado o valor. Ah, gracias. No hay problema, es un placer. Vamos entonces ahora a lo que son operaciones de polinomios, tomando en cuenta esta pequeña revisión que estamos antes de irnos directamente a lo que son las factorizaciones. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer sumas de polinomios, es básicamente sumar términos semejantes. ¿Qué significa eso? Yo no puedo sumar manzanas y peras. Sumo manzanas con manzanas y sumo peras con peras. ¿Ok? Totalmente necesario, por favor, tomar en cuenta esto para los ejercicios. Manzanas y manzanas, peras y peras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo sumarlo de esa forma. Ahora, esto técnicamente me dicen que es sumar, pero que yo vaya a sumar algo no significa que yo vaya a cambiar los signos, porque eso no sería sumar, eso sería ya otro tipo de operaciones. Por ejemplo, tengo el polinomio de p de x, que es este que tengo acá, y tengo el polinomio de q de x, que es este que tengo acá. Para el polinomio de p de x se me presenta la expresión que me dice que 6x al cuadrado más 5x menos 3. Para el polinomio de q tengo 9 menos 2x al cuadrado menos 6x. ¿Ok? Pueden ver que el q de x está ordenado de una forma distinta al p de x. Eso yo lo puedo cambiar. Una forma de hacerlo. Ahora, si a mí me dicen, ok, vamos a sumarlo. Vamos a sumar esto. ¿Cómo lo sumo? Bueno, la forma práctica de hacerlo es, bueno, considerar que es una suma, puedo escribir toda la expresión junta, ¿ok? Y una vez que yo tenga eso escrito junto, yo debo hacer lo siguiente. Yo agrupo aquellos términos que tienen la misma condición. Voy a tener 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado, porque tienen el mismo cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Tenerlo más 5x menos 6x. ¿Por qué? Porque tienen la misma condición, una variable, y al final aquellos valores que no poseen una variable. Menos 3 más 9. Realizo cada operación por separado. Al yo considerar que voy a conservar la misma x al cuadrado, yo conservo el mismo valor x al cuadrado y lo que hago es restar sus constantes. Para eso utilizamos las constantes en estos aspectos, para restar. Dándome 6 menos 2, eso me va a dar igual a 4x al cuadrado. Para el siguiente caso, repito lo mismo. Conservo la x, que es mi variable. Voy a tener una operación de 5 menos 6. Al yo tener signos distintos, aplico una resta. Yo resto y conservo el signo del valor absoluto del mayor término o constante. Para esa constante va a ser 6, dándome como resultado menos x. Y por último, pero no menos importante, voy a tener menos 3 más 9. Al yo realizar esta operación, voy a tener como resultado 6 positivo. Y de esta forma, yo aplico una operación de polinomios cuando me piden que yo sume.
¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Muy bien, avanzamos entonces al siguiente caso. Otro tipo de operaciones que puede resultar de este caso, un ejemplo exactamente igual, es una resta. ¿Ok? Lo interesante de la resta, que por lo menos si lo comparamos con la suma, pueden ver que los resultados son distintos, tan distintos que uno se ve mucho más grande en términos de números con respecto al otro. Pero ¿por qué pasa eso? Porque al yo tener una resta de px menos qx, donde se me presentan exactamente los mismos dos polinomios, ya hay una operación distinta que nosotros hacemos, que es tomar este negativo que está acá. Y este negativo que está acá va a multiplicar cada uno de los signos que está dentro de mi paréntesis, cada uno de ellos. Y al yo realizar dicha operación, por conclusión, yo voy a tener que x, el negativo multiplica el 9, el negativo multiplica el negativo, eso me va a dar un valor positivo. Voy a tener x por negativo, que está justo acá, que me va a dar mi valor. Al yo realizar dicha operación, ya al yo cambiar los signos, hago exactamente lo mismo que hice en el caso previo. ¿Cuál fue? Bueno, agrupamos en base a los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno, x al cuadrado, todo lo que es un x al cuadrado, 6x al cuadrado, más 2x al cuadrado, eso me va a generar a mí conservar dichas variables al cuadrado, eso no cambia, y sumo 6 y 2, que eso me va a dar igual a 8. Voy a tener 5x más 6x, conservo la x, eso no cambia, y sumo 5 y 6. ¿Sí? Eso por esa parte, muy importante, por favor, tomar en cuenta eso para ese tipo de ejercicios. Y nuevamente, por último, pero no menos importante, voy a tener menos 3 y menos 9. Al yo realizar esta operación que yo tengo acá, voy a tener menos 3 y menos 9. Es una operación de signos negativos, pero al yo tener esos signos negativos, técnicamente se convierte en una adición de números negativos. Voy a tener 3 y 9, va a darme igual a menos 12. ¿Okay? Una operación semejante a la que hicimos previamente, ya la diferencia se aplica en la operación con respecto a los signos. ¿Okay? Los signos van a condicionar, sobre todo en restas de polinomios. En sumas de polinomios los signos no cambian de ninguna forma, pero en la resta sí. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con este tipo de casos y cómo los signos pueden afectar un polinomio o al otro. Vamos a ver con el siguiente caso, otro tipo de operaciones que podemos tener, multiplicaciones. A mí particularmente me parece que a veces las multiplicaciones pueden ser mucho más fáciles de entender y digerir. ¿Okay? Hay un solo aspecto que hay que tomar en cuenta para este tipo de casos, que son las propiedades de los exponentes, ya explicadas previamente. Cuando hablamos de propiedades en este aspecto, una multiplicación de polinomios trabaja en dos frentes. Constantes multiplica constante y exponentes y variables que multiplican variables. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 por 7, eso me va a dar igual a mí a menos 21. 3 por menos 3 por 7. Positivo por negativo va a ser igual a número negativo. 3 por 7 va a ser igual a 21. Ahora, un aspecto clásico. Muchos pensamos, ok, x al cuadrado por x a la 3, eso me va a dar igual a mí a x a la 6. Ok, pero ¿por qué x a la 5? ¿Qué sucede acá? Cuando yo tengo operaciones de este tipo, yo tengo exactamente las mismas bases, porque tengo las mismas bases. Lo que nosotros buscamos hacer en este tipo de casos es considerar que yo voy a conservar la misma base y yo voy a sumar los exponentes. De esta forma, yo voy a tener x a la 5. Como resultado, yo tengo menos 21 x a la 5. De ahí es donde viene ese exponente. Para el siguiente caso, ejemplo número 2, tengo el mismo caso, 5 y menos 3. Multiplico. 5 por 3 va a ser igual a 15, positivo por negativo va a ser igual a negativo. Y luego tengo x por x a la 3. Conservo la misma base, que es x, y sumo los exponentes. Como aquí no hay ningún exponente, se considera que esto va a ser un 1. 1 más 3 va a ser igual a 4. Voy con el siguiente, tengo 4y, o y a la 4, perdón, se multiplica por y al cuadrado. Conservo la misma base, y, y sumo los exponentes. 4 y 2 va a ser igual a 6. ¿Okay?
Y de esa forma obtengo mi respuesta. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta para este tipo de casos? Les recomiendo por favor consultar clase previa en relación con los exponentes o revisar el tema de los exponentes. ¿Ok? Ya que esto suele ser lo más confuso de las operaciones. La suma de los exponentes en vez de la multiplicación. Porque cuando escuchamos multiplicación de polinomios queremos que todo se multiplica, pero no es así. Hay propiedades que debemos tomar en cuenta. Ok, vamos con un caso un poco distinto, que es multiplicaciones de polinomios. Bueno, en este caso, un monomio por un polinomio. Vamos a referenciarnos a un siguiente caso. Técnicamente es una multiplicación de un monomio. ¿Por qué un monomio? Porque es un solo término, que es este amiguito que está acá en paréntesis de color rojo. Y es un polinomio porque tiene más de dos términos, o más de un término técnicamente. Bueno, más de cuatro, o cuatro. Eso se le conoce como monomio, uno solo. ¿Ok? Binomio 2, trinomio 3 y polinomio más o 4 de ellos. En este caso tenemos un polinomio. Entonces tenemos 2x al cubo, que va a multiplicar 2x a la 5, menos x al cuadrado, x a la 4, más 7x al cuadrado más 1. ¿Qué voy a hacer con esto? Este amigo que está acá va a multiplicar cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. 2x a la 3 por 2x a la 5, menos x a la 4, más 7x al cuadrado más 1. Debemos hacer las operaciones individuales para cada uno de los casos y siempre, bueno, no me gusta mucho esa palabra, pero vamos a usarla. Siempre cuando yo multiplico ese polinomio por ese monomio, siempre voy a obtener una expresión polinómica mayor a la que solía tener. ¿Por qué? Porque la duplico, la triplico, multiplico por 4, por 6, por 10. ¿Ok? ¿Qué me va a dar a mí eso como resultado? Bueno, 4x a la 8, proveniente de 2 por 2, 4. X a la 3 por x a la 5, y conservo la misma base y sumo los exponentes. Luego tengo menos 2x a la 7. Voy a tener luego 14x a la 5, 2 por 7, 14, x a la 3 más, o por x a la 2 va a ser igual a x a la 5. Y por último, pero no menos importante, 2x a la 3. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta para este caso? Bien, avanzamos entonces al siguiente punto. Más operaciones de polinomios, en este caso. Bueno, ahora sí son operaciones de polinomios. Previamente teníamos un monomio y un polinomio. ¿Qué es lo curioso acá? Tenemos estas dos expresiones, ¿verdad? Tenemos P y X. Y nosotros decidimos o consideramos, ok, vamos a multiplicar estos muchachos. ¿Qué significa esto? Hay algo que se conoce como una especie de propiedad distributiva. ¿Verdad? Que nosotros sabemos que es un valor que multiplica todo lo que está entre paréntesis. En este caso es algo que se conoce como FOIL, en algunos aspectos de la matemática americana o inglesa. Técnicamente es que el 3x al cuadrado va a multiplicar a todo lo que está dentro de paréntesis. Y luego de eso, el menos 4 va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis nuevamente. ¿Qué me genera eso? Una expresión de este tamaño que me dice que 3x al cuadrado multiplica 2x a la 3 más 3x al cuadrado menos 5x más 3x al cuadrado que multiplica 1 para ese caso. ¿Ok? Menos, y tengo acá 4 por 2x a la 3 menos 4 por menos 5x menos 4 por 1. Ahora, al yo realizar este tipo de operaciones, ¿qué debo hacer? Bueno, voy a hacer lo que conozco previamente. Multiplico y combino aquellos términos que son semejantes. Para efectos de este ejercicio, como tal, no van a existir tantos términos semejantes. O realmente solamente van a haber, no vamos a tener términos semejantes, ahora que lo reviso bien visualmente. Voy a tener de 3x a la 2, por 2x a la 3, 6x a la 5, 3x a la 2 menos 5x a la, voy a tener menos 15x a la 3, de 3x al cuadrado por 1 voy a tener 2x a la 3, de menos 4 por 2x a la 3 voy a tener menos 8x a la 3,
Menos 4 por menos 5x, voy a tener 20x y menos 4 por 1 va a ser igual a menos 4. Ahora, una vez que yo tengo esta expresión, reviso. ¿Qué tengo semejante? Bueno, tengo menos 15x a la 3 y menos 8x a la 3 justo acá, referenciados en un color distinto con respecto a los otros términos, iguales entre ellos porque son semejantes. Lo que debo hacer yo es sumarlos como valores negativos y me va a dar la última expresión de 6x a la 5 menos 23x a la 3 más 3x al cuadrado más 20x menos 4. Para, por favor, tomar en cuenta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, avanzamos entonces a el siguiente punto. Ok, este punto me gustaría que lo revisaran para referenciarse en este tipo de ejercicios y operaciones. Vamos a ver un poco en lo que son las aplicaciones de este caso, por lo menos en aspectos del término real. ¿Ok? Por lo menos en el término económico se pueden organizar aspectos que se referencia a una ecuación con respecto a personas. Y yo técnicamente lo que voy a decir es la cantidad de personas que yo pueda multiplicar o referenciarme a un valor para pagar un alquiler, un término. Matemáticamente estos ejercicios suelen ser muy prácticos. ¿Por qué? Porque técnicamente hay operaciones donde yo debo realizar o estudiar aplicaciones económicas de acuerdo a un contexto. Y ese contexto que yo tengo normalmente suelen hacerse a través de operaciones de polinomios. Vamos a ver algo que se conoce que es muy interesante de tomar en cuenta, que es un producto notable. ¿Ok? Un producto notable resulta de la generalización de casos particulares de multiplicaciones entre polinomios, que tienen una característica común. En estos casos, la resolución se debe hacer por simple inspección sin verificar la multiplicación. ¿Ok? Esto es una fórmula, por así decirlo. Es una fórmula que nos ayuda mucho para trabajar con este tipo de ejercicios y casos. Ahora, ¿por qué utilizamos esta fórmula? Porque ya por definición nosotros sabemos de dónde vamos a sacar un polinomio. Por eso productos totales de este tipo nos dan una forma práctica de resolver esto. A mí me gusta pensarlo de una forma. A mí me gusta decirlo que el primer valor al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es una manera de recordarlo. Ahora, en la referencia donde tengo el primer término, mi segundo término es lo que se conoce como una suma al cuadrado. Y por consiguiente tengo lo que es lo opuesto a eso, que es una resta. Recordemos que la resta también se puede interpretar como una diferencia de cuadrados. ¿Okay? Para que por favor lo tomen en cuenta. Por ejemplo, voy a tener el binomio de la suma al cuadrado de x más 2. ¿Qué hago yo en ese caso? Lo que les comenté previamente. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué me va a dejar eso a mí? Bueno, x al cuadrado más 4x más 4. Vamos a decir que en el caso de que yo tenga una especie de diferencia o resta, tengo la expresión x menos 5 a la 2. Diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de la diferencia? Un poco redundante por acá. Técnicamente va a ser el signo, que va a ser un signo negativo. ¿Qué aplico yo? Va a tener 5x al cuadrado menos 2 veces 5x por 3 más 3 a la 2. El primer valor al cuadrado más el doble del primero por el segundo, primer término, segundo término, más el último término al cuadrado. ¿Qué nos va a generar eso? 25x al cuadrado menos 30x más 9. Es una fórmula y es algo memorizable y recordable porque nos ayuda mucho a resolver este tipo de ejercicios. De no hacerlo de esta forma, se puede aplicar otro método que es un poco más extenso, pero debe dar exactamente el mismo resultado y la misma operación. ¿Ok? A tomar en cuenta, por favor. Y cualquier pregunta, si tienen alguno referente con lo que he explicado hasta el momento, por favor, me lo dejan saber antes de continuar con el siguiente punto.
Muy bien, vamos con el siguiente punto. Vamos a hacer un ejercicio práctico para comparar este tipo de casos de polinomio. ¿Ok? Vamos a decir que en este caso yo quiero completar los valores que me faltan. Yo sé que la fórmula me dice que va a ser el primer valor al cuadrado. ¿Cuál va a ser ese primer valor al cuadrado? Bueno, voy a tener por acá x. Primer término. Recuerdo, ok, el segundo por el primero por el segundo. Entonces tengo x y el 3 se multiplican. Y por último, el segundo término al cuadrado. ¿Qué me va a dar eso a mí como resultado? X al cuadrado más 2 por 3 por x. Multiplico 2 por el 3, eso me va a dar 6. Conservo la x. Más 3 al cuadrado, eso me va a dar igual a 9. Voy con el siguiente aspecto. Eso es un poquito más extenso, ¿ven? Más grande. Números distintos. Conservo la misma teoría, la misma lógica. Eso no va a cambiar para nada. Voy a tener 2x al cuadrado. ¿Ok? El primer término al cuadrado. Voy a tener 2x al cuadrado. Eso va a estar al cuadrado. Vamos a ver qué hacemos en este caso. Primero por el segundo. 2x al cuadrado por 5y al cuadrado. ¿Ok? Más 5y al cuadrado. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, el primero es al cuadrado. Yo sé que 2 a la 2 me va a dar igual a 4. Ahora, ¿qué hago acá? Tengo x al cuadrado al cuadrado. Eso es algo que se conoce como la potencia de una potencia. Si yo tengo una potencia y se le va a otro exponente, lo que se genera entre ellos dos va a ser una multiplicación. ¿Ok? De la clase y de la parte de exponentes. Por favor, revisar las leyes de exponente en el caso de que hay algo que lo que no estamos 100% seguros al respecto, porque es un factor lo digo muy, le hago mucho énfasis a eso, muy importante. So, voy a tener 4x al cuadrado. Bueno, 4x a la 4, 2 por 2, y voy con el siguiente. Entonces tengo 2, el doble de 2x al cuadrado y 5y al cuadrado. Voy a tener 2 por 2 por 10. Eso me va a dar igual a 20. Aquí no hay mucho que hacer. X al cuadrado y y al cuadrado. Luego tengo más, tener 5y al cuadrado. Voy a tener 5 al cuadrado, y al cuadrado. 5 al cuadrado va a ser igual a 25. Voy a tener y al cuadrado que está al cuadrado. Eso va a ser igual a 4, aplicando el caso previo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con este aspecto? ¿O con algo previamente explicado durante la clase? Ok, creo que todos están bien. Sí les voy a pedir, ¿verdad? Que por favor revisen estos aspectos porque es muy importante tomar en cuenta y practicar esto mucho, ya que es algo que es muy importante en el término de las matemáticas, tanto en álgebras, álgebra 1, álgebra 2, y en la parte de precálculo y cálculo. Ha sido un placer para mí estar aquí presente con todos ustedes. Lamentablemente, por una cuestión de repaso, no pudimos abordar técnicamente la parte de factorización, pero que en otra oportunidad podemos hacerlo apropiadamente. Y bueno, cualquier cosa o duda que puedan tener, yo estaré aquí para ayudarlos o explicar.